Quiero animarlos para que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Hoy terminamos nuestra serie de visión. Estos 3 domingos pasados hemos estado hablando acerca de lo que es la visión de la iglesia. ¿Qué es lo que se propone la iglesia en nuestra comunidad? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia aquí en la comunidad donde vivimos? Y ya ustedes han escuchado en los sermones anteriores, los 2 sermones anteriores, toda la iniciativa nuestra como iglesia es ir a la comunidad. La declaración de Dios acerca de lo que ustedes y yo somos para Él, cuando Él nos dice que ustedes y yo somos sus hijos, a los que Él ha perdonado, a los que Él ha redimido, a los que Él ha adoptado, implícitamente ese título que Dios nos pone tiene una misión. Todo el plan redentivo de Dios, todo este proceso que Dios ha iniciado con nosotros, tiene un porqué y un para qué. La razón por la que Dios inició un plan redentivo es porque ustedes y yo no nos podemos redimir por nosotros mismos. Ustedes y yo estábamos esclavizados de nuestros deseos. Ustedes y yo habíamos sido dominados por el pecado y no podíamos zafarnos por nosotros mismos. Entonces la razón del plan es porque no podemos redimirnos por nosotros mismos. Él tuvo que enviar un Salvador. Voy a decirlo de esta manera porque es como dice la Escritura. Él quiso, a Él le plació, Él se satisfizo enviando un Salvador. Pero lo segundo, el para qué, dice la Escritura que es para que ustedes y yo anunciemos las virtudes, anunciemos el amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este plan tiene eso, un por qué y un para qué. Eso quiere decir que quienes hemos creído en Cristo, implícitamente hemos sido incluidos en la misión de Dios de mostrar su amor. Usted, por creer en Él, ha sido invitado, ha sido incluido, ha sido injertado en la misión de Dios de mostrar su amor a quienes están perdidos de todas las naciones. Dice Él, he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Así que quiero animarlos a que leamos este pasaje en Jonás. Es un pasaje muy conocido, un profeta muy conocido, pero que tiene muchísima enseñanza acerca de lo que es no solo el plan redentivo de Dios, pero también la misión de Dios. Acompáñenme por favor leyendo Jonás capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. Miren lo interesante, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió por todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se preguntara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le habían anunciado. Hay muchísimo material en estos versículos que acabamos de leer y vamos a resaltar solo algunas cosas que nos van a ayudar a mantenernos dentro de lo que es la visión de nuestra iglesia. Pero quiero resaltar algo que está al principio y al final.
al principio dice, anda, ve a la gran ciudad. Ese anda es más o menos, vayan y hagan, yendo hagan, mientras van hagan. Es una acción, es un movimiento, es un proceso. Luego al final dice que Dios, viendo lo que esta gente hizo, viendo que se convirtieron de su mal camino, cambió de parecer. Ahora yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, recuerden lo siguiente: Dios no puede ser burlado. Así que esta acción de esta gente para Dios era claro que era una acción auténtica. El pasaje presenta un escenario interesante. Dice la Escritura, según acabamos de leer, que vino la palabra de Dios por segunda vez al profeta. Yo recuerdo hace unos años atrás, en mi casa vivíamos cerca de un amigo que también era pastor. Sí era, porque dejó de ser hace unos años atrás. Y ahí nos visitaban muchas personas. Una vez llegó un misionero. Y este misionero, según él nos decía, había tenido muchas revelaciones especiales. Dentro de ellas alegaba a él que Dios le había hablado audiblemente 3 veces. Y a mí me pareció eso increíble. Yo le dije, hermano, pero usted es bien terco. 3 veces le ha hablado Dios y usted no ha caminado en la dirección que Dios. Yo supongo que él esperaba que nosotros cayéramos en adoración por las revelaciones que Dios le había hecho, pero a mí me pareció una persona muy terca. Si ha oído la voz de Dios 3 veces y no ha hecho lo que Dios le dijo. Y en este caso lo que está pasando es que el profeta, dice la Escritura, que por segunda vez le ha hablado. Ahora hagamos historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en este? Quienes de ustedes no han leído el libro de Jonás, léanlo, son solo 4 capítulos. Y una vez usted empieza a leerlo no va a poder parar, sino hasta que lo termina. Es una historia fascinante. Lo que pasó es que el pueblo de Dios había sido esclavizado por los ninivitas y el profeta había sufrido esa esclavitud. Muchas personas habían sido secuestradas, otros habían sido asesinados y habían sido llevados cautivos a este lugar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el profeta de Dios, una persona que conoce el carácter de Dios, una persona que ha sido entrenada por Dios y ha sido llamada por Dios para acercar a los que están en mayor oscuridad hacia Dios, como el caso de estos ninivitas, piensa ingenuamente que él puede desobedecer a Dios o esconderse de Dios o huir de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de él? Muy seguramente Jonás había leído los salmos, y yo quiero que me acompañen por favor leyendo un salmo. Muy seguramente Jonás conocía esto de Dios. Salmo 139, versículos 7 hasta el 12. Dice así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dice el salmista. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas, dice la Escritura, serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti la luz que las tinieblas. ¿Qué era entonces lo que hacía pensar a este profeta que él podía esconderse de Dios? ¿Qué estaba pasando en el corazón de este profeta para que él pensara que él podría esconderse de Dios? Yo no sé si usted ha oído esto, pero yo escucho con mucha frecuencia: estoy bravo con Dios, estoy peleando con Dios, mi hijo o mi hija está alejada de Dios. No se pueden alejar. No hay forma de alejarse de Dios. Lo que su hijo o su hija o lo que usted y yo estemos haciendo cuando pensamos que estamos haciéndolo en la oscuridad, para Dios no hay oscuridad. Para Dios lo mismo le son la luz que las tinieblas. Él nos ha visto en esos lugares donde usted y yo pensamos que hemos estado alejados de Dios. ¿Qué estaba pasando en este corazón? ¿Qué le hicieron los ninivitas al profeta que Jonás pensaba que tenía justificación suficiente en su corazón para despreciar a estas personas? Él logró pensar que la indolencia que ahora tenía en su corazón hacia ellos era suficiente porque tenía razones. ¿Qué habían hecho? ¿Qué sentimientos nublaron el conocimiento que esta persona tenía de Dios, del carácter de Dios?
¿Qué fue lo que nubló las razones y las convicciones que él tenía sobre la Escritura? Lo que la Escritura enseña, perdonar y amar incluso a los enemigos, pues Dios nos ha perdonado y nos ha amado a nosotros. ¿Qué pasó? Fácilmente ustedes y yo podemos caer en la trampa de la indolencia, en la trampa de la discriminación, de la indiferencia, del resentimiento a personas o a comunidades con las que por una u otra razón, por lo que ellos han hecho o por lo que han dejado de hacer, entonces a nuestro juicio nosotros pensamos que no nos vamos a acercar más a ellos, no nos vamos a conectar. Esas personas resultan ahora detestables para nosotros por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Ya no los queremos más. Y eso parte desde su partido político hasta su equipo de fútbol o de la comunidad donde usted vive. Sectores de la ciudad donde usted dice definitivamente yo no voy a pasar por allá. Es fácil caer en esta trampa porque con nuestras emociones se llenan fácil de lo que es nuestro. Piensen en lo siguiente, en verdad es bien simple. ¿Qué le pide Dios a usted que haga cuando alguien lo ofende? O cuando alguien lo defrauda, o cuando alguien lo traiciona. ¿Qué le pide Dios a usted que usted haga cuando eso pasa? Ahora piénselo de la otra manera. ¿Qué le pide Dios a usted que usted haga cuando usted es el que ofende? O cuando usted es el que defrauda, o cuando usted es el que traiciona. En un caso Dios nos pide que perdonemos, en el otro Dios nos pide que vayamos y pidamos perdón. En verdad la solución es bien simple. Dios nos dice qué hacer. La pregunta para nosotros es, ¿le creemos o no lo que Dios nos pide? ¿O estamos más interesados de pronto en defender nuestras emociones como el caso de este profeta? En lo que yo estoy sintiendo, que a medida de cualquiera de nosotros, ustedes y yo podemos decir, Jonás tenía razón en sentirse como se sentía. Muy seguramente ustedes y yo tengamos razones para sentirnos distanciados de personas. Yo tengo razones, humanamente hablando, y realmente son excusas para mantener ciertas relaciones a una distancia. La excusa es, no le estoy creyendo a Dios lo que Él me manda a hacer. Y este es el caso del profeta. El corazón del profeta, según leemos en el libro, quien no haya leído el libro, por favor, esta tarde si quiere anímese y léalo, o esta semana. El corazón del profeta necesitó 3 días en un baño de ácido gástrico de un pez. ¿Recuerdan la historia? Que un pez tuvo que tragarse a Jonás. 3 días de ablandamiento en jugo gástrico de pez. No me imagino esa experiencia para que él pudiera ver su propia vida y la vida de estos supuestos enemigos de él desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva, desde los sentimientos, desde la visión de Dios y no desde la perspectiva de los sentimientos y de la visión de él mismo. Él tenía razones para odiarlos, pero Dios necesitó meterlo o quiso meterlo en 3 días de ablandamiento, de jugo gástrico de pez. Jonás odiaba a estas personas, pero Dios las amaba. Hay un hermano aquí en la iglesia que está sentado con ustedes y que algunos de ustedes conocen, que me dice que la lista de ninivitas de él se está disminuyendo. Y no saben cuánto me alegra escuchar eso. Nosotros tenemos lista de ninivitas, cada uno. No se escandalice usted. Si usted no logra ver sus ninivitas, solo deme algunos minutos. Y nos sentamos y usted se va a dar cuenta que usted tiene personas que son para usted tan odiados como eran los ninivitas para Jonás. Lo importante de este hermano es que la lista de ninivitas de él se está disminuyendo. Lo grave para algunos es que la lista de ninivitas se esté aumentando. El Evangelio nos propone que no importa lo que hayan hecho personas o situaciones tan horrendas que hayamos tenido que enfrentar con otras personas como las que enfrentó este profeta, nuestra lista de ninivitas debe de empezar a disminuir. A los que nosotros odiamos, Dios ama y Él nos pide que nosotros los amemos a ellos con el mismo amor que Él los ama. Cuando Dios nos pide que demostremos amor por quienes
son nuestros enemigos, Él implícitamente está concluyendo que usted ya está mostrando ese mismo amor por los que son sus amigos. Si Él le pide a usted que ame a sus enemigos, obviamente Él concluye que usted ya está expresando ese amor por los que son sus amigos, los que están más cercanos, o que por lo menos lo está intentando. En esta segunda conversación de Dios con el profeta, la actitud del profeta cambia de una manera interesante. Es menos beligerante que al principio, es menos conflictiva que al principio. Decide ir, según leímos, conforme al mandato de Dios, al lugar donde Dios lo había mandado. En la primera conversación, recuerden, esta es la segunda vez que Dios conversa con él. En la primera él se había ido a donde Dios no lo había mandado, a hacer las cosas que Dios no le había dicho. No se había conformado a la voluntad de Dios, sino que se había conformado a sus propias emociones. Y quiero decirles algo, ustedes y yo tenemos con mucha frecuencia la conducta de Jonás. Ustedes y yo sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios en casi todas las áreas de nuestra vida, pero caminamos, se los digo por experiencia propia, en la dirección contraria. Dios nos está esperando hasta que sea necesario meternos 3 días en un jugo gástrico de pez. A pesar de la apatía del profeta, a pesar de lo insípido, a pesar de lo negativo del mensaje, el resultado estaba en manos de Dios. Y el único que puede abrir el corazón de las personas. Y el resultado fue interesante. Todas las personas empezaron a responder. De parte de Dios no hay ningún ceño fruncido, ningún reclamo para el profeta porque no había ido la primera vez. Simplemente Dios lo recomisiona, le vuelve y le dice. No lo regaña, no se burla, te lo dije, mira, si hubiera sido, no te había tocado pasar esa. Nada, Dios no le dice nada, simplemente lo invita otra vez. Ahora, el mensaje ahora no sería lo que Jonás prepararía, no sería lo que Jonás quería decir, sería lo que Dios le mandaba decir. Ve, proclama el mensaje que yo te daré. Hay uno de los escritores bíblicos que lo pone en unos términos bien interesantes y que quiero que me acompañen a leer. Está en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, por medio de sus profetas, ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según la escritura, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están también incluidos ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado. Anunciar el mensaje que Él nos ha dado, anunciar a este Salvador que Él ha enviado. Nínive era una ciudad, según leímos en la escritura, de mucha importancia económicamente, para el comercio, para la política, para el arte, para el entretenimiento, para la educación, pero sobre todo Nínive era una ciudad de mucha importancia en el corazón de Dios. Dios estaba haciendo todo lo que se necesitaba. Había enviado un redentor, había enviado mensajeros para que le contaran a esta ciudad sumida en la oscuridad, en hechos violentos, que podían recibir el amor del Padre, para que escucharan el mensaje que le estaba mandando. Dios había preparado a Jonás. Jonás, según dice la escritura, se fue internando, fue predicando el juicio. En 40 días Nínive será destruido, pero sin saberlo, Jonás estaba siendo un ejemplo vivo de la compasión de Dios. Jonás se veía como un hombre que había salido de la muerte. Jonás se veía como un hombre que había salido de estar 3 días en el vientre de un pez. Imagínense ustedes el aspecto, imagínense ustedes el dolor, el olor de él. Jonás representaba no solo lo que podía pasar, pero además
lo que Dios estaba dispuesto a hacer si ellos simplemente se arrepentían. Jonás era como un hombre, y cuando ustedes lean el libro de Jonás, ven que él dice que era como un hombre, él se sentía como un hombre que estaba muerto y había sido devuelto a la vida. Así que los ninivitas vieron este espectáculo, este hombre caminando, este hombre con este aspecto, este hombre con esta fetidez, y dirían: no queremos pasar por esa nosotros. El impacto en el corazón de los ninivitas es increíble. Es uno de esos momentos de celebración que hay pocos en la Escritura, pero que hay en la Escritura, donde Dios envía a sus mensajeros a personas que están completamente alejadas de Dios, y el corazón de estas personas es abierto por el Espíritu Santo de Dios. Este es uno de esos momentos. Gente sumida en la oscuridad, alejada de Dios, a quienes Dios por el Espíritu Santo les abre el corazón y ellos responden. El Espíritu Santo hubo de obrar en los ninivitas. El Espíritu Santo hubo de obrar en el rey de Nínive para que lo que escuchamos en la Escritura sucediera. El rey, la respuesta del rey es: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Lo interesante es que el rey pagano sabía claramente que todos los hechos de sus generaciones, que todos los hechos de su pueblo eran dignos de condenación de Dios. Él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Este rey, como todo ser humano, tenía claramente escrito en su corazón lo que Dios espera de nosotros. No hay que decírselo. De modo que, como la Escritura dice, ustedes y yo no tenemos excusa. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Él nos ha mostrado su amor. Hay poder en el mensaje que ustedes y yo estamos anunciando. Hay poder en el mensaje que ustedes y yo creemos. Hay esperanza para las personas que están oyendo este mensaje. No tenemos que cansarnos de anunciarlo. Solamente hagámoslo. Dios obró en el corazón de estas personas que eran despreciadas, que eran odiadas por Moisés. El profeta ya había declarado un juicio contra ellos, pero Dios obró. Dios actuó como Dios siempre actúa. Jonás no quería. Acompáñeme leyendo lo que dice el capítulo 4. Mire lo que pasa con Jonás ante esto que sucede. Dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor. Miren la oración del profeta. Oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me mates, que me quites la vida. No quiero vivir para ver la transformación de esa persona. Más o menos le está diciendo: yo no quiero ver que esa persona se regenere. Máteme. Quítame la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense el dolor de este hombre. Imagínense lo que este hombre, las atrocidades que este hombre había visto de parte de estas personas que no quiere ni siquiera ver los que son perdonados. Yo quisiera verlos aplastados por tu juicio, pero ahora que los perdonaste, Señor, entonces mátame a mí, porque yo no quiero ver que ellos gocen de tu bendición. Y quiero que ustedes y yo no nos alejemos mucho de esta verdad. Créanme, en nuestro corazón es muy posible y que más cerquita de lo que usted y yo creamos hayan personas a las que ustedes y yo no queremos que el Señor transforme. La fe que usted está demostrando en las promesas del pacto de Dios, puede ser que usted no la entienda completamente en su mente, puede ser que usted no la tenga clara, puede ser que no hayan convicciones completas en su corazón de esto que usted y yo proclamamos. Puede ser que las personas alrededor suyo no den señales de conversión, de creer en lo que Dios manda, de creer en lo que usted les anuncia. El asunto acá es que ustedes y yo creamos y anunciemos lo que el Señor nos manda.
No importa lo que usted esté viendo. Nuestro llamado es ir a la ciudad, ir a las personas, relacionarnos entre nosotros, anunciándonos el mensaje que Él nos manda. Lo demás, el resultado de Él se encarga. Dios se encarga de esas cosas. Hoy bautizamos a Jackson en una demostración de fe por estas promesas de Dios. Hoy Sebastián y Keila han declarado a la comunidad de creyentes y a las nuevas generaciones que ellos creen que Dios es verdad. Y como ellos creen que Dios es verdad, han bautizado y reclamado las promesas de Dios para Jackson. Y nosotros como congregación hemos dicho hoy de manera audible que también creemos y que los vamos a acompañar a ellos, así como hemos acompañado a las otras familias en la crianza y en la formación de Jackson en los caminos de fe del Señor. Ustedes y yo hemos declarado hoy con Sebastián y con Keila públicamente la fe de ellos delante de Dios. Es contarle a cada generación que le creemos a Dios. Nosotros creemos que nuestro futuro no lo define una corriente política, un movimiento social, una debacle económica. Nuestro futuro está definido por las promesas hechas desde la antigüedad para nosotros, su pueblo. Y con esa fe caminamos, con esa fe hacemos empresa, con esa fe hacemos negocio, con esa fe nos movemos dentro de la ciudad, con esa fe educamos a nuestros hijos, con esa fe construimos comunidad, con la fe en estas santas promesas. Le estamos contando a las nuevas generaciones que queremos hacer todo conforme a los mandatos de Dios, porque pudiera ser, tal vez, quizá Dios, el Señor, abra el corazón de estas nuevas generaciones para que crean y se vuelvan al Señor. Queridos hermanos, independiente de los prejuicios, de las razones que usted pueda tener para no reconciliarse con Dios, Dios va a hacer con usted y en usted lo que Él necesita hacer. En este caso metió a un hombre en un proceso de ácido gástrico. A nosotros, entre más tercos seamos, posiblemente más dura sea la prueba. Entre más sensibles seamos a su voz, más fácil avanzaremos hacia el otro paso, hacia el otro nivel. Él va a hacer lo que espera de usted. Cada que tenga oportunidad, lo animo a que vaya. Cuéntele a otros. Dígale lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios está haciendo en su vida. Quizá Dios, tal vez Dios, pudiera ser que Dios abra el corazón de esas personas, aplaque el ardor de su ira hacia esas personas. Pudiera ser que Dios atraiga a esas personas hacia Él. El mensaje del profeta era un mensaje aterrador. ¿Qué haría usted si le dijeran que en 40 días la ciudad va a ser destruida? ¿Cómo reaccionaría usted si le garantizaran eso? El hecho de que Dios enviara un mensajero con un periodo de tiempo nos dice que Dios es un Dios compasivo, que le está dando la oportunidad a las personas. El hecho de que Dios nos haya dado el evangelio nos dice que nos está dando la oportunidad a nosotros. El hecho de que ustedes y yo estemos esta mañana escuchando la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios compasivo. Ellos tenían 39 días más para arrepentirse, pero dice la escritura que desde el mayor hasta el menor inmediatamente tomaron. Ellos pudieron haber seguido en su vida, ok, 40 días, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, y el día 38 todo el mundo no se arrepiente. Pero inmediatamente, según dice la escritura, tomaron la decisión. Las acciones de los ciudadanos de Nínive, las acciones del rey, mostraron honestidad. Bajarse del trono, quitarse el manto, hacer duelo, cubrirse de ceniza. Dice, clamar a Dios con todo su corazón, convertirse, abandonar, arrepentirse. Era algo no solo externo, pero también interno. Significaba un cambio radical en su forma de vida. Jesús declara como auténtico, afirma que este arrepentimiento era auténtico. ¿Saben lo que Él dice?
Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Para Dios ese arrepentimiento fue genuino. Jonás no habló a la gente de Nínive del amor de Dios, habló del juicio de Dios, de la ira de Dios. Pero Dios les manifestó el amor de Él y les abrió el corazón para que ellos pudieran, por el Espíritu Santo, responder a este nuevo estilo de vida, arrepentirse y buscar este nuevo estilo de vida. No es de los creyentes decidir a quién le hablamos o a quién no le hablamos. Ustedes y yo no tenemos la capacidad de ese juicio. Ustedes y yo no podemos concluir a quién Dios le va a dar o no le va a dar misericordia. Eso es de Dios, eso es asunto de Él. Él ha tenido misericordia de nosotros. Pudiera ser que Él tenga misericordia de nuestros enemigos. Solamente hablemos. Quizá ellos respondan al mensaje. Quizá Él les ofrezca su salvación. Ellos depositaron su fe no en lo que... El texto dice algo interesante, que ellos le creyeron a Dios. Ellos no lo creyeron a Jonás. Ellos le creyeron a Dios. La actitud de Jonás no los asustó a ellos. Mire este predicador mal encarado, siempre hablando de juicio. Ellos le creyeron a Dios. No les importó ni la vestimenta de Jonás, ni el olor de Jonás. Estaban escuchando el mensaje del Señor y dice que le creyeron a Dios, y como ellos se convirtieron de su mal camino, Dios no hizo la destrucción que había dicho. Eso necesitan hoy las personas de parte nuestra, escuchar el amor de Dios, no opiniones nuestras, no discusiones sobre agrupaciones religiosas o doctrina. Necesitan escuchar el mensaje de Dios, lo que Dios dice para ellos. ¿Cuánto los ama? ¿Cuándo dispuesto está Dios a perdonarlo? Dios se duele por el pecado de todo ser humano. Su salvación no es exclusiva para un grupo de personas. No es exclusiva para los presbiterianos. Alguien me contó la historia de que en el cielo entró una persona que recién llegó al cielo, y como Pedro es el responsable de darles el tour en su llegada, encontró, y en un salón había un poco de gente gritando y alabando. ¿Y quiénes son esos? Esos son los pentecostales. Y por otro lado había un poco de personas haciendo obras. ¿Y quiénes son esos? Esos son los bautistas. Y en otro salón habían un poco de gente calladitos, leyendo. ¿Y esos quiénes son? Y dice Pedro, esos son los presbiterianos, pero ellos creen que son los únicos que están acá. No es exclusiva esta salvación. Esta salvación es para todos. Dios ha enviado y ha buscado un pueblo, a usted y a mí, para que vayamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el escritor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ningún pecado detendrá la misericordia de Dios. Vayamos a la ciudad. Dios nos ha puesto en nuestro lugar. Dios ya ha creado situaciones para usted y para mí. Las relaciones que usted tiene en su trabajo, las relaciones que usted tiene en su vecindario, son oportunidades que Dios ya le puso. El lugar donde usted juega, donde usted se divierte, ya son oportunidades que Dios le ha puesto a usted para que usted vaya. Quizá Dios abra el corazón de esas personas. Quizá Dios se arrepienta del mal que ha prometido para aquellos que no le creen. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por el privilegio de haber sido invitados a tu familia, a tu casa. Damos gracias por el honor de participar en el crecimiento de fe de Jackson y de estas nuevas generaciones. Nos ponemos en tu altar con humildad, con gratitud, con muchísima reverencia. Juntos imploramos tu sabiduría. Te confesamos que por nuestras propias emociones, por nuestra propia visión de la vida, nos dejamos aturdir de lo que está pasando alrededor nuestro. Te suplicamos que nos ayudes a ver la vida desde la perspectiva tuya, que no tengas que llegar a extremos como los que tuviste que llegar con Jonás y con otros siervos tuyos. Ablanda nuestro corazón y que nos presentemos humildes antes de que tú, Señor, tengas que humillarnos.
Queremos escuchar tu voz, atender tu voz. Gracias por esta ciudad que nos has entregado. Gracias por las oportunidades que tendremos en esta ciudad. Gracias por las relaciones en las que ya estamos. Porque en ellas, sean relaciones dañadas, sean relaciones que están funcionando, que necesitan ser mejoradas, en ellas ya podemos mostrar tu amor y hablar del mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos a caminar como hermanos, como congregación de luz. Te lo pedimos juntos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor.